Debo reconocerte que la mitología me encantaba de pequeño, los dioses nórdicos, griegos y romanos, Zeus, Odín, Marte, con todas sus historias, todos sus relatos, que tanto mensaje tenían y que tanta aplicación hay en la vida real. El problema es que te haces mayor y te das cuenta que nada de eso es cierto, y lo mismo pasa con los mitos financieros. Esos que te prometen que vas a hacerte rico con 3 clics, dedicándole 10 minutos a las inversiones, o que todo descansa en conseguir ahorrar unos euros y dejarlos debajo del colchón. Son muy nocivos porque todos y cada uno de estos mitos financieros te alejan del objetivo final, que es hacerte más rico, más feliz y procurar más bienestar, y por eso en el vídeo de hoy vamos a dedicárselo a los 3 mitos que considero más importantes, más arraigados y más peligrosos de la actualidad. Primer mito: si no vendo, no he perdido. Este mito me parece fascinante y lo escuchamos todos los días, y me he pasado toda mi carrera profesional y en mis conversaciones con amigos y familiares hablando sobre ello. Es decir, tú compras una acción de Apple a 140, baja a 100 y no has perdido hasta que das al botón de venta. Esto es increíble porque solo funciona hacia la baja, nunca funciona hacia arriba. Si pasara esa misma acción de Apple de 140 a 200, tú te considerarías más rico, por algo que se conoce como el efecto riqueza. O cuando tú te compras una casa y 20 años después vale muchísimo más, tú piensas que tu patrimonio ha aumentado, que tienes más dinero. Sin embargo, cuando es hacia el otro lado, cuando son pérdidas, cuando son minusvalías, le llamamos minusvalías latentes, como si estuviera en una especie de nebulosa de Andrómeda, en un sitio etéreo, no real, y no estuviera sucediendo. Y la realidad es que estás perdiendo igual, ya has perdido. Si tú entras en tu cuenta de banco, en tu e-banking, y habías invertido 1.000 euros y la valoración actual es de 500, pues has perdido 500 euros, has perdido el 50%. Que tú realices o no realices la venta es otra cuestión, pero la venta ya es así. Vuelvo al ejemplo de los inmuebles. Si tu casa valía 100.000 euros y por lo que sea, por haberla comprado en mal sitio, por una crisis económica o por cualquier otra causa, de repente vale 50.000 y tú vas al banco a hipotecarla, ¿sobre qué valor te dan la hipoteca? Sobre el valor de mercado actual. Entonces, es una manera de hacerse trampas a uno mismo. Esto funciona así porque los seres humanos tenemos lo que se conocen como sesgos cognitivos, es decir, tenemos errores a la hora de razonar. Y en este tema de, oye, si no vendo, no he perdido, están operando 3 sesgos muy poderosos. El primero es el sesgo de arrepentimiento. Tú tienes miedo a que de alguna manera el mercado se recupere, suba y te arrepientas de haber vendido cuando podrías haber esperado y recuperar. Muchas veces es un pensamiento que se basa en nada. Se basa simplemente en la creencia de que las bolsas tienen que subir, de que esa acción en particular tiene que subir, pero no has analizado si se dan las condiciones, si se dan las circunstancias para que esto suceda así. Es una creencia, es una esperanza en que vaya a pasar, y sobre todo está basada en que no quieres arrepentirte. El segundo es que los inversores somos adversos a la pérdida. La teoría financiera te dice que somos adversos al riesgo, pero realmente no es así, porque el cerebro humano no entiende tanto de volatilidades y de varianzas, de que las acciones y los mercados suben y bajan, que eso te indica el riesgo de los mercados según la teoría, o que si va a bajar un 10%, un 15%, un 20%. Tu cerebro entiende de has perdido 1.000 euros, has perdido 2.000 euros, has perdido 3.000 euros. Eso lo entiende a la perfección y tenemos una creencia natural a no perder. De hecho, está archidemostrado y superestudiado que al ser humano de alguna manera le motivan, le provocan sensaciones mucho más fuertes las pérdidas que las ganancias, de tal manera que necesitas el doble de ganancia para asumir una pérdida. Es decir, ganar 200 euros te reporta la misma satisfacción que te quita perder 100 euros. Más o menos está en esa proporción. Entonces, dar al botón de perder y realmente sentirlo aún más, que has generado esa pérdida real, es algo con la que nuestros instintos luchan.
Y el tercer sesgo es el sesgo de anclaje. ¿Qué es esto? Pues el sesgo de anclaje es lo que sufrimos todas las veces que nos vamos a las rebajas o que hay un Black Friday en la que vemos un importe muy grande en negro, 199 euros, tachado en rojo, y justo debajo vemos otro precio que pone 129 euros por una tostadora. Puede que los 129 euros por una tostadora sigan siendo una locura y siga siendo demasiado caro para ese objetivo, pero como tu cerebro ha visto primero los 199 y se ha anclado en esa cifra, automáticamente la siguiente te parece mucho mejor. Esto lo vemos continuamente en negociaciones salariales, en negociaciones de presupuestos, en negociaciones políticas y en un largo etcétera, porque funciona estupendamente bien. Tienes que intentar luchar contra esos sesgos. Es muy difícil porque el ser humano funciona de esta manera y nos ataca a todos, a los profesionales también. No estamos exentos de ello. Entonces, el hecho de conocer los sesgos no va a hacer que los evites, pero sí de alguna manera puede ayudarte a que implementes estrategias, implementes medidas que te ayuden. Por ejemplo, órdenes automáticas o limitadas de venta si la acción llega a cierto nivel para que se vendan automáticamente y dejes de pensar en ello, órdenes de stop loss que de alguna manera también te protejan de las caídas y un sinfín de diferentes opciones que puedes hacer para que tú no entres en la ecuación. Por ejemplo, que tengas el ahorro y la inversión automatizada de tal manera que pase lo que pase en el mercado, tú estés continuamente comprando e invirtiendo para evitar que tus emociones te hagan esperar y te hagan tomar esas malas decisiones. Es una manera de ayudarte, nunca mejor dicho, que funciona mucho mejor que tratar de chocar o de luchar con la manera en la que nuestros cerebros están construidos. El segundo mito es uno muy bueno que dice que los inversores tomamos decisiones racionales. También asentado en la teoría financiera y siendo uno de los presupuestos básicos para que los modelos económicos funcionen. Y está muy bien así porque los modelos económicos, como cualquier modelo, también modelos en la física y en muchas otras áreas, se basan en ciertas asunciones y presunciones que son una simplificación de la realidad para poder modelizar, pues en este caso es una de esos presupuestos que realmente no tienen su correspondencia en la realidad. A todos nos gusta pensar que somos súper racionales y que somos súper lógicos y que todas las decisiones que tomamos están basadas en la razón, pero la realidad es que no es así. Somos un conjunto de emociones andantes y realmente nuestras emociones son las que toman las decisiones y luego es nuestra razón, nuestra racionalidad, esa parte del cerebro que sí que toma decisiones basadas en la lógica, la que te da una explicación para esa decisión que has tomado en base a la emoción. El psicólogo Jonathan Haidt lo ejemplificó de manera gráfica, de una manera bestial y la verdad es que súper clara. Y decía que los seres humanos somos como un elefante gigante muy grande con un jinete muy pequeño arriba que está tratando de luchar contra él y tratar de llevarle por el carril. Bueno, pues nuestra toma de decisiones se basa de esta manera. Las emociones, que son ese elefante gigante, son las que van caminando y la razón tiene una pequeña capacidad para moverle en un sentido u otro. Esto hace que muchas veces a la hora de invertir nos dejemos llevar por el pánico, nos dejemos llevar por la euforia. De hecho, por eso existen las burbujas. Recuerdo lo que te decía antes de que los profesionales no estamos exentos a estos, pues esas burbujas que explotan, esas subidas alucinantes en los mercados y también esas bajadas que tampoco tienen sentido y que luego tienden a recuperar, son por las emociones que vemos en los mercados. El sentimiento de quedarte fuera. Por eso existen las modas. No solamente hay modas a la hora de vestir o a la hora de comportarte, sino que también hay modas a la hora de invertir. Cuando todo el mundo te habla de Bitcoin, cuando todo el mundo te habla de inteligencia artificial, cuando todo el mundo te habla de invertir en China o en cualquier otro sitio, eso hace que creas que te estás perdiendo algo, el miedo a perderte algo, el famoso FOMO, el Fear of Missing Out. Entonces no quieres quedarte fuera de la tendencia, no quieres quedarte fuera del rebaño, el comportamiento rebaño también opera aquí y te sientes mucho más a gusto estando con todos los demás, aunque eso te lleva al precipicio, porque aquí también entra el mal de muchos, consuelo de tontos, que si a todo el mundo le va mal, dice, bueno, pues al menos me fue mal. Pero si tomaste una decisión diferente y te va mal, te sientes doblemente tonto porque piensas que, oye, se veía venir ya que todo el mundo hacía esto. Pero no es más que un mito.
como decía antes, los inversores no somos racionales, no tomamos todas nuestras decisiones en base a la razón y tenemos que ser conscientes que todos los sesgos que hablaba antes, como el de arrepentimiento, como el de anclaje o como el sesgo de la aversión a la pérdida, también funcionan junto con muchos otros y es importante que los conozcamos, que entendamos cuál es nuestra manera de razonar para que a la hora de tomar esas decisiones de inversión las tengamos en cuenta y, como decía, pues también implementemos las herramientas y la automatización necesaria para minimizar el impacto de las mismas, aunque es cierto que es imposible de eliminar del todo. El tercer mito, que también me encanta, la verdad es que me encantan los 3 mitos de hoy, es el de que la bolsa es un juego de suma cero. Me encanta. Me encanta. Me encanta porque esto implicaría que en todas y cada una de las operaciones lo que gana o pierde una persona es lo que gana o pierde otra persona. Algo que no tiene ningún sentido. Si lo piensas bien y esto fuera así, la capitalización bursátil, es decir, el valor que existe en bolsa de los índices, de las acciones, sería el mismo continuamente, no variaría. Si todas las ganancias y pérdidas de todas las operaciones están compensadas, los índices no podrían ir hacia arriba. De hecho, si introdujéramos el concepto de las comisiones de los intermediarios, lo que cobran por todas esas operaciones, por hacer análisis, etcétera, sería una pequeña pendiente, iría cayendo por el valor de esas comisiones y es algo que está absolutamente alejado de la realidad. Piensa un poco más grande, piensa en la economía. ¿Crees que la economía es un juego de suma cero? Que lo que ganan unos países son los que pierdan otros, o dentro de una sociedad lo que ganan unas personas son las que pierdan otras. Si eso fuera cierto, seríamos increíblemente pobres ahora, porque sería asumir que todos los recursos y toda la riqueza y todo lo que existe en el mundo es fijo desde la época de las cavernas, y al haber salido de ellas y habernos multiplicado de una manera exponencial, pues seríamos increíblemente pobres porque habría que repartir el mismo número de recursos y el mismo número de riqueza entre muchos más millones de personas. Y la realidad es la opuesta. Nunca hemos vivido mejor que ahora, nunca ha habido un mejor momento para la humanidad con mayor riqueza que ahora y cada vez la riqueza se va creando de manera exponencial. La bolsa no es un juego de suma cero. Si yo compro una acción de Apple a 140, te la vendo a ti a 170 y tú se la vendes a otra persona a 190, ¿quién ha perdido? ¿Y cuánto? Si tú compras una acción y nunca la vendes o la mantienes durante 10 años y luego la vendes, ¿qué pasa? Que el mercado ha recordado esa pérdida latente que tiene que asignar a una persona en concreto. Y si lo has vendido a varias personas y compraste a distintas personas, es imposible. O sea, aunque eso fuera cierto, implicaría, no sé, que el mercado tiene una memoria de una complejidad de todas las operaciones y todo el volumen del mundo que sería algo absolutamente extraordinario. No caigas en esa trampa. Esa trampa también se asienta en muchos sentimientos humanos como el de la envidia, como el de la avaricia, el no querer que otra persona gana, el sentirte que si pierdes es porque está todo trucado en tu contra, que la bolsa es un casino, que es un mito que está muy unido a de tal manera que está todo amañado para que la casa siempre gane. No es verdad. Hay mucha gente que hace dinero en bolsa, hay mucha gente que pierde dinero en bolsa, pero no están conectados, no son las mismas personas, no son los mismos porcentajes y la realidad es que tanto las bolsas como las economías siguen subiendo de manera constante y consistente. Esto no quiere decir que no haya juegos de suma cero tanto en las bolsas como en la economía. Por ejemplo, en el mercado de derivados de las opciones, que son productos complejos, sí que son, con ciertos matices, un juego de suma cero. En ese subproducto, por la composición y las características propias de este tipo de productos, lo que gana una parte es lo que vende otra, pero solamente en este tipo de operaciones, no en el resto. En el mundo general también lo podemos ver, por ejemplo, en los escaños de un parlamento. Obviamente los escaños que se quedan unos partidos políticos son los que pierden otros, o en los presupuestos de las empresas. Si tú tienes un presupuesto fijo de una empresa que tienes que repartirlo entre diferentes departamentos, obviamente lo que le des a un departamento no se lo darás a otro. Entonces, a pesar de que algunos aspectos o algunas actividades de nuestro día a día sí que sean juego de suma cero, no podemos elevar esos ejemplos, no podemos dejarlos llevar por esa intuición a las finanzas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que no avances, esto va a hacer que le tengas miedo, esto va a hacerte que si tienes una primera mala experiencia, que pasa mucho, en la que hayas perdido dinero, no te haya salido bien, que hagas la tentación de creer, como decía antes, que esto está todo amañado, que es un casino y que alguien se está quedando con lo tuyo. No, elimina
esas ideas preconcebidas y date cuenta que las inversiones es el mejor camino para conseguir los objetivos que tienes en esta vida, pero con muchísima diferencia. En definitiva, todos estos mitos financieros persisten porque nos ayudan a aliviar la incomodidad que sentimos ante lo desconocido, algo que es totalmente natural y normal y que nos afecta a todos. El problema es que el precio a pagar es demasiado elevado. Vas a cometer muchísimos errores a la hora de invertir, lo que va a retrasar tu bienestar porque va a retrasar la generación de riqueza. Por eso merece la pena aceptar que no somos seres racionales, que tomamos decisiones en base a las emociones, que a veces hay que reconocer que nos hemos equivocado y asumir unas pérdidas en nuestras inversiones, al mismo tiempo que nos damos cuenta que el mundo es mucho más abundante que nunca y que existen una enorme cantidad de oportunidades ahí fuera para invertir de manera correcta. Porque en definitiva el arte de invertir no se trata tanto de predecir el futuro como de conocerte a ti mismo, la manera en la que razonas, la manera en la que piensas y la manera en la que tomas decisiones. Para eso tienes mi último libro, Los ricos no vienen de Marte, en la que le dedico un capítulo entero a estos y muchos otros mitos para que te des cuenta a través de ejemplos reales con mis clientes y mi vida personal la mejor manera de poder reconocerlos, atacarlos y contrarrestarlos. Va a ser la mejor inversión que hagas en todo el año.